¿Qué onda, amigos rinconeros? Bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos en un bello pueblo mágico al que ya hemos venido y pues vamos a seguir recorriendo y conociendo todas las maravillas. Así que si quieren saber dónde es, quédense hasta el final del video porque va a estar bien chido. Y sí, estamos de regreso en Tlatlauquitepec. Vamos a seguir conociendo y para comenzar la aventura, estamos en camino a ver un amanecer. Son las 4:30 de la mañana y subiremos a la cima del Cerro Cabezón, pues veremos algo espectacular. Y si no me creen, aquí les dejamos las tomas. Impresionante cómo se ven las nubes debajo de nosotros, ¿no lo creen? El espectáculo ha terminado y es hora de ir a conocer más lugares, pero esta vez lo haremos en cuatrimoto y a caballo. Hemos llegado con la operadora Ruta con Magia. Vamos a dar un paseo a caballo por las veredas que van hacia el Cerro Cabezón. Nosotros no llegaremos hasta allá. Solo queremos disfrutar de la caminata y de los paisajes. Les tengo que decir que dar el paseo con animalitos hace que se disfrute más la estancia en este lugar. Sin duda, deben vivir esta experiencia. Es recomendable hacerlo con mucha precaución y en todo momento acatar lo que te diga el guía. Amigos, pues ya nos vamos a nuestro próximo recorrido. Ahora vamos en cuatrimoto. Vamos a ver qué tal nos depara esta aventura. Así que vámonos, va conmigo Gerardo. Va miedoso. Si lo tuyo es la adrenalina, te recomendamos que des el tour en cuatrimoto. Conocerás los alrededores del Cerro Cabezón y verás distintos paisajes que harán más divertida tu experiencia. Aunque para Toby no fue muy placentero el paseo, pues en todo momento quería estar cerca de Víctor. Salúdame, Beto. No puede se cae. Así es como se logran las mejores tomas. Un poco incómodo, pero dándolo todo para que disfruten el video. Aquí les dejamos los datos de contacto de Ruta con Magia para que les den el mismo tour. Amigos, pues vamos a empezar nuestro siguiente recorrido. Ya estoy aquí con nuestros guías, vamos a practicar un poco de senderismo. Está aquí nuestro amigo Agustín y Valeria, que van a ser los encargados de mostrarnos pues un camino para llegar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar aquí al manantial de Chiliaco. A ver qué tal. Vámonos, Toby. El día comenzó despejado y ahora ha bajado la neblina y está comenzando a lloviznar. Pero así haremos nuestro recorrido. Estamos con la operadora turística Nauyaca. Nos encontramos a pocos minutos del Cerro Cabezón y bajaremos caminando 2 kilómetros para llegar a un lugar donde practicaremos yoga. Estamos en un clima típico de Tlatlauqui, que es la neblina, Okay. la lluvia, es un clima húmedo, templado. Es característico. Valeria es bióloga y mientras observamos lo que hay en nuestro alrededor, nos platica lo que se puede encontrar de flora y fauna en el lugar. De hecho, aquí hay un árbol que ocupan para hacer un platillo típico de la región que es conocido como picte. Esperamos poder probarlo, pero por mientras es hora de seguir caminando. Amigos, pues ya vamos bajando un buen tramito. Se está disfrutando el paseíto, está bien tranquilo aquí en medio de la naturaleza. Vean Toby cómo lo viene disfrutando también. Está muy chido, así que vénganse, vamos, sigamos la aventura. Y aparte de correr, ¿qué otra actividad pueden hacer, por ejemplo, por aquí? Agustín nos dice que este lugar es perfecto para practicar deportes como bici de montaña,
paseo en racer o cuatrimoto, y algo peculiar es que este camino lo utilizan en Semana Santa para hacer sus viacrucis, solo que lo hacen de subida y su objetivo es llegar a la cima del Cerro Cabezón. Imagínense el cansancio que se debe sentir. Ya llevamos un buen rato por aquí y vaya que nos hemos mojado un buen, pues la lluvia no ha parado ni un momento. Toby ya está todo sucio por andar husmeando en todos lados, pero sin duda, esta caminata nos ha enseñado otro ángulo de este bonito pueblo mágico. Es un espectáculo inigualable el poder ver estos escenarios. ¡Ya llegamos, amigos! Allá nos están esperando. ¡Hola! Se llama... Manantial de Chiliaco. Después de un largo recorrido, hemos llegado a nuestro destino. Estamos sorprendidos por la claridad que tiene el agua. Está totalmente limpia y aquí sí es posible darse un buen chapuzón, pero no por ahora, pues el día está un poco frío y nuestro objetivo de hoy es poder practicar yoga. Amigos, pues ya llegamos a donde vamos a practicar yoga. La verdad es nuestra primera vez. No somos muy flexibles, pero todo va a quedar captado en la cámara. A ver qué tal nos va. Ya lo verán en la toma, así que acompáñenme. Vénganse. Aquí tenemos a nuestra instructora Mariana, que ahorita nos va a explicar un poquito de lo que vamos a realizar aquí. Y la verdad el lugar está como muy tranquilo, el agua. Pues hola, bienvenidos. Pues bueno, vamos a hacer una sesión de yoga y de meditación. Vamos a cargarnos de energía haciendo contacto con la naturaleza. Okay. Y pues qué mejor que aquí en el manantial claro de que las sí. aguas pues vírgenes, y pues vamos. Pues vénganse, acompáñenme porque va a estar interesante esto. Inhalamos profundo, exhalamos, inhalamos, escuchamos los sonidos del agua, de los pájaros. Nunca habíamos practicado yoga, pero hacerlo de esta manera, en medio de la naturaleza y escuchando los sonidos del agua y las aves, hace que la experiencia sea única. Bueno, hasta el clima nos está dejando vivir el momento. Dejó de llover y ha salido el sol nuevamente. No cabe duda que siempre la madre naturaleza está de buenas con nosotros. Si quieren hacer este mismo recorrido y practicar yoga, les dejamos aquí el contacto de la operadora turística Nauyaka, para que pronto vengan y hagan lo mismo que nosotros. Namaste. Esto sería la sesión de recarga de energía. Espero que les haya gustado y pues que hayan disfrutado del lugar. Para terminar el día, les enseñamos la cabaña del abuelo. Es un lugar que ofrece estancia en bonitas cabañas y glamping. Hoy nos dormiremos aquí. Para nuestra suerte, seremos los primeros en estrenarlas. Son muy acogedoras y están en una zona donde no hay mucha luz, así que es posible admirar las estrellas. Puedes cenar al aire libre y disfrutar de una fogata. Y si esto te parece poco, también puedes acampar y estar cobijado por un montón de estrellas. Después les seguiremos platicando más. Los dejamos porque los dueños del lugar nos están contando historias y leyendas de aquí. Aparte, la plática se pone más buena con un yolispa. De paso sirve para que podamos descansar mejor.
Aquí nos despedimos. Nos vemos pronto, rinconeros.